papel? ¿Sí? Entonces os voy a hacer 6 preguntas. Las contestáis en un papel, donde podáis, en el iPhone, donde sea, en el teléfono móvil, y las dejamos ahí porque las vamos a incorporar más tarde en cada trozo de la presentación. Entonces, la primera pregunta que os quiero hacer, o lo primero que os quiero pedir, es que durante 1 segundo, 2 segundos, os vayáis al aula en la que estabais cuando teníais 6 o 7 años, ¿no? Podéis incluso cerrar los ojos, situaros en ese aula, y lo que me interesa rescatar es el primer concepto que os viene a la cabeza con respecto a lo que aprendisteis en ese aula, ¿vale? Lo importante es que sea el primer concepto que os venga a la cabeza. No hace falta elaborarlo mucho, sino que de repente lo primero que os venga a la cabeza de lo que aprendisteis en ese aula lo apuntáis en el papel, ¿vale? Esa es la primera pregunta. Pero tienes que hacer los deberes. ¿Estáis sin boli? Muy mal, hay que estar siempre con un boli preparado. Venga, ¿ya lo tenéis? ¿Ya habéis apuntado ese primer concepto? Vale, pues vamos al siguiente. Este es muy fácil. La pregunta que os hago es si teníais o no libertad en clase. Contestáis y esto es súper rápido. ¿Ya está? Vale. La tercera cosa que os voy a pedir es un poco más complicada, pero también muy fácil, que es dibujar un mueble que había en ese aula en el que os habéis situado hace 2 segundos. Aunque penséis que no sabéis dibujar, todo el mundo sabe dibujar. Hombre, los que estáis con las tablets lo tenéis un poco más complicado, pero es dibujar, o si tenéis un dispositivo tecnológico, como visualizar ese mueble. ¿Cuál es el mueble que asociáis a vuestra vida escolar? ¡Wow! Impresionante. Vale, ya lo tenéis dibujado, ¿no? Pregunta 4. ¿Qué os gusta más? ¿Ir al cine o ir a clase? Es un poco pregunta trampa, ¿no? Porque hay clases maravillosas y películas tostón, pero así como en líneas genéricas, si ahora al terminar la ponencia os dijesen ¿qué preferís, ir al cine o ir a clase? ¿Qué pondríais? Bueno, ¿ese también está? Antepenúltima. ¿Qué os sugiere el término examen? Examen. De repente, mañana hay examen. ¿Qué es lo que os pasa físicamente? Examen. Gotas de sudor cayendo por las sienes. Que bueno, puede ser examen o control. Bueno, y ya la última pregunta que os voy a hacer, que ya os voy a dejar en paz, es si todos los que estáis aquí habéis visto alguna vez la nieve. Puede que haya alguien que no haya visto nunca la nieve, es cada vez más difícil, pero la pregunta es si habéis visto la nieve, sí o no. Bueno, pues entonces ahora eso lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ir incorporando cada vez que avance la charla. Yo me voy a hacer mi autopresentación. Mi nombre es María Caso, me imagino que muchos de los que estáis aquí me conocéis. Aunque provengo de la educación artística, en estos momentos estoy trabajando dentro del concepto de educación disruptiva.
Trabajo en diferentes frentes, en la Universidad Complutense, pero cada vez más lejos de la universidad, porque realmente veo que la innovación educativa no está en lo académico, está en otros foros. Y también últimamente pues trabajo mucho con las nuevas tecnologías. Lo que tenéis aquí, por ejemplo, es mi blog, que es bueno, pues uno de los recursos que más estoy utilizando en los últimos momentos para comunicar mis ideas. Además, también tengo mi Twitter y mi Facebook, que os lo comunico también para que la experiencia de hoy no acabe aquí, sino que seamos capaces de seguir comunicándonos después de la charla. Y también no quería irme sin recomendaros una nueva cita que va a haber en enero, el día 22 del año que viene, el 2015, que es el TED por Barcelona Educación, un evento TED dedicado en exclusiva a la educación por primera vez en España, en la que va a haber 14 speakers hablando sobre temas de innovación educativa y en el que tengo también el placer de participar. Después de esta súper breve presentación, porque no tenemos mucho tiempo, voy a empezar ya la charla y lo primero que vamos a ver es un poco los problemas y los retos ante los que nos situamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo este año he cumplido 44 años, perdón, ya me voy quitando años sin quererlo. Ha sido pues un momento como muy importante en mi vida, porque es una cifra así como muy redonda, ¿no? Cuando cumples 44 años, y es una cifra que me ha hecho como replantearme muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba visualizando este número de los 44 años en mi fiesta de cumpleaños, me di cuenta de algo bastante increíble, y es que de esos 44 años, 39 de ellos he estado inmersa todo el tiempo dentro de contextos que tenían que ver con la educación. De esos 39 años, 19 he estado participando en ese contexto como estudiante y 20 como profesora, ¿no? Y entonces, recordando mis años de estudiante y de profesora, como vislumbrando si había algún elemento común que pudiese estar presente en estos dos como etapas tan diferentes, ¿no? Cuando te enseñan y cuando enseñas, resulta que apareció un concepto, ¿no? El concepto de tomar apuntes. Yo estoy convencida de que todos los que estáis aquí habéis tomado apuntes alguna vez. Estoy convencida de que ahora mismo estáis tomando apuntes, ¿no? Hay diferentes formas de tomar apuntes y ahora mismo pues trabajamos más con mapas conceptuales, con etiquetas, con tags, pero yo recuerdo cuando yo era más joven que tomar apuntes era tomar exactamente lo que estaba diciendo el profesor para ponerlo exactamente como él o ella lo decía en el examen, de manera que él nos ponía las notas dependiendo de lo que el texto que yo escribía se parecía a lo que él o ella había dicho en clase, ¿no? Era un proceso bastante complicado y bueno, en eso se basaba, o era el tema recurrente en todos mis años como estudiante y como profesora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en una educación en lo que el principal mecanismo de generación de conocimiento es este? Pues lo que ocurre es que realmente estamos instalados dentro de un proceso bulímico de la educación. Un proceso en el cual lo que consiste todo el proceso es en memorizar datos, en vomitarlos el día antes del examen y en olvidarnos en el preciso momento que sales por la puerta del examen y los que hay fuera te preguntan que qué tal te ha ido, ¿no? Esto es realmente en lo que se han transformado y han sido hace mucho tiempo los procesos educativos en sí. Estoy convencido de que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos dado este festín de datos, hemos hecho este proceso de vomitado y nos hemos olvidado absolutamente de todo nada más terminar el examen. ¿Hay alguien en esta sala que no haya pasado por esto? Bien, pues entonces podemos decir que la educación bulímica es una de las realidades que tenemos como docentes y todavía existe, ¿no? Esta educación bulímica nos lleva a para mí es el gran drama de la educación en estos momentos, y es que las instituciones educativas que se han creado, tanto la escuela como la universidad, para que el aprendizaje suceda, son precisamente las instituciones que impiden el aprendizaje, ¿no? Este es el gran drama que tenemos en estos momentos. Entonces, lo que ocurre es que estas instituciones están matando la pasión por el conocimiento. Es una realidad que no hay nadie que no quiera aprender. Cualquier niño o niña pequeño va con unas grandes dosis de positivismo al colegio, ¿no? Tiene muchas ganas de aprender, pero según va avanzando en los niveles, según va pasando de primaria a secundaria, toda esa pasión va disminuyendo y poco a poco lo que va haciendo la institución es que aborrezca aprender, ¿no? Y este es un drama enorme que tenemos que solucionar entre todos nosotros. Entonces, esta educación bulímica y esta educación
que mata la pasión por el conocimiento, yo la denomino pedagogía del simulacro, ¿no? Todos sabemos lo que es un simulacro de incendios, es cuando estamos como si hubiese un incendio, pero realmente no lo hay. Y yo creo que es una gran realidad que en muchos contextos educativos nosotros hacemos que enseñamos, nuestros estudiantes que aprenden, pero la verdad es que allí no aprende absolutamente nadie, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una realidad que tenemos que aceptar, tenemos que identificar los procesos bulímicos que conducen a este simulacro educativo y, bueno, pues lo que tenemos que hacer, para eso estamos aquí, es ver cómo podemos solucionar este problema. Entonces, enunciados un poco los tres principales problemas que tenemos, yo aquí voy a hablaros de lo que yo llamo el dilema de la lagartija, ¿no? Yo el otro día estaba con mi hija en casa y mi hija, que tiene 10 años, me dijo que tenía que hacer un problema, tenía que hacer una redacción de la lagartija, ¿no? Hace unos años, ¿qué hubiéramos hecho? Pues hubiéramos ido a la enciclopedia, hubiéramos visto la lagartija, tendríamos una sola definición de lagartija y hubiéramos hecho el trabajo y ya. Pero resulta que hoy en día, ¿qué es lo que hacemos cuando nuestros hijos tienen que hacer un trabajo sobre la lagartija? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Google. Y entonces Google, ¿cuántas opciones nos da de hacer un trabajo con la lagartija? Como 800 millones de posibilidades entre vídeos, imágenes, blogs, textos, ¿no? Entonces lo que ocurrió el otro día es que las 2 horas que yo invertí en trabajar con mi hija, las dediqué prácticamente 10 minutos del final a hacer la redacción y la hora y media anterior a curar los contenidos de la lagartija en Internet. Y cuando digo curar, estoy utilizando pues un símil para decir seleccionar, ¿no? Creo que todos vosotros sabéis lo que es un curador, un comisario, ¿no? Esa persona que selecciona en las exposiciones a los artistas. Y en estos momentos yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como profesores para el siglo XXI no es tanto, digamos, que nosotros seleccionemos los contenidos o preocuparnos por los contenidos, sino enseñar a nuestros estudiantes a curar críticamente los contenidos, ¿no? Este va a ser uno de los temas más importantes. Cómo enseñar a nuestros estudiantes a discernir qué contenido es bueno y cuál no ante la cantidad de contenidos que tenemos en la red, ¿vale? Entonces, este es uno de los principios más importantes que vamos a tener que trabajar con. Y el otro principio, el otro problema que tenemos que solucionar es la brecha metodológica. La brecha metodológica viene muy bien acompañada con esta frase de Eisner que dice que el cerebro solo aguanta lo que aguanta el culo, ¿no? Y esto es totalmente cierto, ¿vale? Vosotros estáis aquí sentados y probablemente dentro de 20 minutos, media hora ya os vais a empezar a mover porque el culo no va a aguantar, ¿no? Todo el tiempo que vais a estar aquí inmovilizados, ¿no? Entonces, este símil de estar sentado, etcétera, etcétera, a mí me viene muy bien para explicar la principal metodología de transmisión de conocimiento que hemos utilizado y que se sigue utilizando en el mundo occidental, que es la lección magistral. De hecho, ahora mismo seguimos utilizando la lección magistral. Entonces, bueno, yo creo que realmente en el siglo XXI no va a ser tan importante el qué, sino que va a ser mucho más importante el cómo, y lo que nosotros tenemos que hacer es pensar cómo vamos a gestionar el conocimiento en nuestro aula. Eso es lo que es la brecha metodológica y es el principal problema que tenemos como profesores y profesoras del siglo XXI. Yo he dado muchísimo tiempo clase con lección magistral, hasta que aproximadamente en el año 2011 conocí a Alejandro Pistitelli, conocí el EduPunk, conocí las pedagogías disruptivas y me planteé que lo importante no es el qué, sino es el cómo. Lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Lo importante son las metodologías. Y a partir de ahí empecé a hacer un cambio súper grande en mi forma de dar clase y empecé a disruptir todos los procesos de transmisión de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el año 2011 hicimos un seminario llamado EduPunk y Postuniversidad. Este señor que veis ahí a la derecha es Alejandro, tirado por el suelo, ¿no? Estábamos construyendo una alfombra, que era una especie de metáfora del conocimiento creado de forma rizomática. En el año 2012, gracias a la financiación de Fundación Telefónica, hicimos el proyecto Esto no es una clase, que está el libro, que es toda la conclusión de este proyecto a punto de salir. Y bueno, estos 4 meses cambiaron mi vida. Estos 4 meses empezamos a hacer un montón de cosas que no se hacen habitualmente en la universidad y empezamos a comprobar cómo ese cambio de formato realmente producía el aprendizaje, ¿no?
Y hace exactamente 15 días he vuelto de Colombia, de un laboratorio de pensamiento creativo en el que ha ocurrido lo mismo, aunque había 200 personas participando, la metodología de transmisión de contenidos ha sido completamente diferente a un congreso tradicional, y eso ha hecho que el aprendizaje haya sido mucho más grande que si fuese un congreso al uso. Entonces, para mí lo importante es esta frase. En el siglo XXI, las energías deben estar puestas no solo en lo que vamos a transmitir, sino en las arquitecturas de su transmisión. Las arquitecturas de su transmisión. A mí me gusta mucho entenderme a mí misma y entender a todos los profesores como arquitectos de experiencias, ¿no? En las que el contenido es algo que es importante, pero es mucho más importante pensar en cómo lo vamos a gestionar, qué tiempos vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar el mobiliario, cómo vamos a incentivar la participación, vamos a utilizar imágenes o no. Es decir, hay muchos ítems que hacen que una clase sea completamente diferente cuando nos olvidamos de la lección magistral y nos adentramos en el mundo de las nuevas metodologías. Y eso es, creo yo, realmente la pieza de toque, lo que realmente tenemos que pensar para el siglo que viene. Entonces, bueno, trabajando sobre todos estos principios y siendo fundamentalmente optimista, porque yo no vengo aquí a llorar de lo mal que está todo, sino al revés, a transmitiros ganas de cambiar las cosas, pues hace como aproximadamente 10 años, y gracias en muchos casos a la proliferación de las charlas TED, empieza como a llevarse a cabo un proceso de renovación pedagógica, ¿no? Encabezado por Ken Robinson, al que todos los que estáis aquí conocéis. Entonces, yo cada vez que veo una charla de Ken Robinson me entra como un subidón de dopamina enorme, ¿no? Me entran ganas, estoy súper inspirada de hacer cosas, pero el problema que yo veía en las charlas de Ken Robinson es que no me decía muy bien cómo hacerlo, no sabía muy bien cómo llevar eso a la práctica. Y por eso yo pensé en que para un profesor sería muy adecuado tener una especie como de propuestas, ¿no? Para llevar a cabo esa revolución educativa. Entonces escribí este libro. Y más que el libro y los capítulos del libro, a mí me gusta hablar de microrevoluciones, ¿no? De qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer, qué microrevoluciones podemos llevar a cabo para que entre todos generemos esa macrorevolución que la educación necesita. Entonces, estas 5 microrevoluciones es un poco lo que os vengo a contar hoy, y vamos a analizarlas una a una y vamos a ver si luego esas microrevoluciones es posible de llevarlas al aula. La primera microrevolución comienza con un nombre, con un título, con una frase, que es que lo que los profesores enseñamos no es lo que los alumnos aprenden. ¿Vale? Voy a volver a repetir la frase. Lo que los profesores enseñamos no es lo que los alumnos aprenden. ¿Estáis de acuerdo con esta frase? ¿Sí? ¿Totalmente? Vale. ¿Me puede decir alguien del público, 3 o 4 personas, qué habéis apuntado en la primera pregunta que os he hecho? Cuando os he preguntado qué habéis aprendido en clase, ¿alguien se atreve a decirme qué aprendió? ¿Estrella? ¿Dónde están las Islas Canarias? Estrella aprendió dónde están las Islas Canarias. Ese es el concepto que le ha venido por primera vez a la cabeza cuando ha recordado lo que ocurría cuando tenía 6 años. ¿Alguien más? ¿Sí? El número 2, un contenido muy útil en la vida. La tabla periódica. ¿El qué? La catequesis, algo también muy útil, fantástico. ¿Alguien más? Los ríos de España y... A él le ponían a dormir siesta y le decían que la siesta no se habla. Bueno. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y si hiciésemos la pregunta a todos los que estamos aquí, saldrían no sé cuántas preguntas diferentes. Nadie, normalmente, cuando hago esta pregunta, contesta lo mismo. ¿Por qué nadie contesta lo mismo? Porque hay un elemento en nuestra configuración mental, que es el inconsciente, que impide que el conocimiento que se genera de persona a persona sea igual de persona a persona. ¿Vale? Yo ahora mismo... no sé si habéis ido a ver esta película al cine. Si no habéis ido a verla, os recomiendo porque está muy bien, es muy divertida. Pero seguramente que si ahora cojo también a 3 personas del público y le pregunto de qué ha ido esta peli o cualquier otra,
esas 3 personas me van a contar una película diferente, porque la forma de trabajar con el conocimiento siempre está matizado por la experiencia individual de cada persona. Entonces, esto es lo que nos lleva a decir, y este es el primer paso de la Red Evolution, que el aprendizaje es cosa de 3. No es del profesor y el estudiante, es del profesor, del estudiante y del inconsciente. Y esto ocurre porque el conocimiento se genera así. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Y cuando realmente se genera conocimiento, hay una serie de links que se hacen de forma completamente individual, que son los que crean esa urdimbre que es el conocimiento en sí mismo. Esta generación del conocimiento nos lleva a esto que ocurre aquí, ¿no? Esta es una de mis imágenes favoritas, creo que representa perfectamente cómo se genera el conocimiento en un aula. Y como veis, la niña está hablando de una margarita, pero sus compañeros están pensando en cosas completamente diferentes, ¿no? Porque está matizado por su experiencia, por su creatividad, por su conocimiento, por millones de cosas. Por lo tanto, realmente el primer paso para alguien que quiere hacer la revolución es asumir esto, y asumirlo te deja muy relajado. Asumirlo hace que no estés todo el día intentando controlar que lo que le dices a tus alumnos sea exactamente lo que ellos aprenden, por la sencilla razón de que esto es imposible. Y esto está súper asumido en otras áreas de conocimiento, como el arte, como la formación, etcétera, etcétera, y resulta que venimos a la pedagogía y seguimos con esa historia de que lo que nosotros enseñamos es lo que nuestros alumnos aprenden. Otro de los factores que tenemos que aprender con respecto al inconsciente es el concepto de las pedagogías invisibles. Es un concepto muy amplio que yo desarrollo en este libro y en otros que tengo. Solamente voy a poner un ejemplo para que lo entendamos así de forma rápida, y son estas 2 sillas. ¿Hay alguien que dude cuál es la del profesor y cuál es la del estudiante? No. Pero lo que es interesante de analizar en esta imagen es cómo se construye la del profesor y cómo se construye la del estudiante. Y es bastante chungo comprobar que la del profesor es más cómoda que la del estudiante, ¿vale? Además, hay una serie de elementos visuales que comunican algo muy concreto, que es la sensación de jerarquía. Tiene que ver el color, tiene que ver el tamaño, tiene que ver la forma. Todos esos elementos nos están diciendo quién tiene el poder en el aula. Y sobre todo también nos está diciendo, ¿no?, algo, por ejemplo, que para mí es terrible. O sea, yo no sé quién ha diseñado el tono verde de las sillas de los escolares, pero vamos, debería de jubilarlo inmediatamente, ¿no? Y alguna vez que me he topado con algún ingeniero que ha diseñado estas sillas, me ha comentado que el único criterio es un criterio de utilidad. O sea, se coge ese verde para que las sillas se ensucien lo menos posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que todavía tengamos ese mobiliario en clase, ¿no? Parece a lo mejor una tontería, pero para mí el color de una silla es importante. Y no solo porque sea bonita, sino porque está estableciendo relaciones de poder en el aula. Bueno, esto es un ejemplo muy rápido de lo que son las pedagogías invisibles. Como profesores tenemos que ser capaces de adivinarlas y aceptar que el mobiliario no es solo para asentarnos, es para establecer en el aula las dinámicas de poder. Por último, en este primer apartado, creo que en el siglo XXI tenemos que reflexionar mucho sobre el concepto de verdad en educación. Para trabajar el concepto de verdad de educación, me he ido una vez más al arte contemporáneo. No sé si conocéis a este artista, es uno de mis artistas favoritas, Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta, toda su trayectoria profesional consiste en deslegitimar la fotografía como documento, en comunicar la idea de que los fotógrafos están todo el día mintiendo y que las imágenes no son verdad. Y esta es una de sus fotos más famosas en la que o sea, Joan Fontcuberta es ese señor arrastrado, ¿no?, como un perro. ¿Os acordáis de esta imagen tan impactante de las fotos de Abu Ghraib? Es decir, que al situarse él ahí como artista, lo que está haciendo es decirnos que esta foto es mentira, ¿no?, que es un fotomontaje, que es una cosa creada por Photoshop. Bueno, pues esta idea me parece que es muy, muy interesante llevarla a la pedagogía y preguntarnos a nosotros mismos si nosotros en nuestra clase decimos la verdad. ¿Decimos la verdad, Fernando, en clase? ¿No? ¿Qué decimos en clase? Ni fuera de la clase, es verdad, ni dentro ni fuera. Pero es verdad también que el aula, como por ejemplo el telediario,
es un dispositivo de verdad. O sea, hay una organización escenográfica y de todo tipo que parece que lo que están diciendo en el telediario es verdad y que lo que está diciendo un profesor en clase es verdad. Y yo creo que esto es algo que tenemos que retomar y a lo mejor tenemos que vernos un poco como estafadores, ¿no? Por lo menos repensar la figura del profesor como estafador creo que también es una de las labores importantes del profesor del siglo XXI. Y esa labor del profesor como estafador nos lleva a muchos roles nuevos que tenemos que tener, no podemos aquí decirlos todos, pero por ejemplo me parece muy importante retomar el rol del profesor como intelectual transformativo. Esto es algo que sistemáticamente se olvida, los profesores parece que no somos intelectuales. A mí no me parece que la labor de una profesora de primaria y de infantil es probablemente la labor intelectual más importante de una sociedad y esto es algo que sistemáticamente no se dice en ningún lado. También me parece muy interesante el rol del profesor como DJ en un momento en el que trabajamos todo el tiempo con la remezcla, ¿no? Un DJ es un profesional que coge las canciones de los demás y las ordena bajo su playlist y esto es exactamente lo que hace un profesor en su clase, ¿vale? Entonces retomar la idea del profesor como DJ creo que también es muy interesante y por supuesto el profesor como hacker, ¿no? El profesor que seguramente muchos de los que estáis aquí ya lo sois. Estáis en la institución os vigila, la institución no quiere que hacéis el cambio, pero vosotros lo hacéis. Y entonces lo que hace el profesor hacker es hackear el aula y mentir al inspector. Esto es fundamental. Creo que mentir al inspector debería haber como un máster o algún curso que enseñase esto. Si no lo hacéis ya, o sea, no os lo voy a preguntar y no vais a levantar la mano, pero sé que todos mentís al inspector, ¿no? Yo creo que el cuerpo de inspección es uno de los más antidiluvianos que tenemos en España. Hay muchísimos países que ya no cuentan con esta figura, pero me parece muy importante que si tú crees en la revolución y crees que el cambio tiene que llevarse a cabo, hay que ejecutarlo, cerrar la puerta de tu clase, trabajar en lo que quieres y mentir al inspector. Bueno, este sería el bloque de la microrevolución número 1. La microrevolución número 2 dice, no solo hay que parecer democráticos, sino que hay que serlo. Y entonces cuando yo os he preguntado antes si teníais libertad en clase o no, me gustaría que levantaseis la mano quien haya tenido libertad en clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de hacer esta demostración en público, ¿qué podemos decir? ¿Que las aulas son lugares democráticos? O más bien que no, ¿no? Entonces, el problema es que la mayoría de nosotros no cumplimos como este principio, ¿no? Este es mi colegio. Yo he tenido la suerte de ir al Colegio Estudio, que es el heredero de la Institución Libre de Enseñanza, un colegio en su momento súper innovador, todavía lo es, y tenía un profesor, Carlos Soria, me acuerdo de él perfectamente, y era una persona súper amable, era una persona súper abierta, súper democrático, súper izquierdas, ¿no? Siempre abanderando causas políticas, pero resulta que Carlos Soria se metía en su clase, cerraba la puerta y se convertía realmente en alguien súper autoritario. Entonces, lo que hacía fuera del aula y lo que hacía dentro se contradecía completamente, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas importantes que tenemos que repensar para la educación del siglo XXI, los roles de poder y trabajar con 3 conceptos básicos. Primero, el concepto de comunidad. Ya dejarnos de si el profesor es el faro o es el guía. Yo creo que lo que hay que hacer es disolver la oposición de roles y hablar de una comunidad de aprendizaje donde yo como profesora creo un clima, ¿no? Tengo normalmente un poco más de poder, pero ese poder lo cedo a mis estudiantes para crear una situación de intercambio en doble dirección. Entonces, la idea de comunidad me parece súper importante. Esta foto que tenéis aquí es un día dentro del proyecto Esto no es una clase. Es un día que los estudiantes decidieron proyectar en el techo, porque nos preguntábamos por qué siempre había que proyectar en la pared. Proyectamos en el techo y fue un desastre absoluto, porque acabamos todos con tortícolis, ¿no? No se volvió a hacer nunca más, pero fue algo que ellos pidieron y por lo tanto pues se llevó a cabo, ¿no? Como veis, la clase es súper orgánica, era muy difícil, a no ser porque soy más vieja que ellos, saber quién era la profesora en ese contexto. Y yo creo que es muy importante trabajar esta idea de comunidad dentro del siglo XXI. Otra idea muy importante es el concepto de reverse mentoring,
que consiste en aceptar que los profesores aprendemos de nuestros estudiantes, ¿no? Esto es muy, muy importante. Estas son unas alumnas mías que me dieron una clase sobre manga, en la cual aprendí un montón porque no tenía ni idea del tema. Y entonces todos estos roles de poder también se generan con pedagogías de corte disruptivo. Ya sabéis que el término disruptivo viene del inglés, disrupting, es decir, la pedagogía que rompe con. Y bueno, tendríamos como varias etiquetas, ¿no? Pedagogías alternativas, pedagogías contrahegemónicas, bueno, pedagogía crítica. A mí me gusta mucho el término edupunk, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, creado por Jim Groom en el 2008. Es imposible tener un libro de texto que explique lo que es el edupunk o un vídeo, solo tenemos el manifiesto edupunk. Y del manifiesto edupunk me gusta mucho la última frase, que dice: sé edupunk, destruye este manifiesto, haz el tuyo propio y después destrúyelo, ¿no? Yo creo que este va a ser un poco la mecánica de trabajo del profesorado en el siglo XXI, ¿no? La de cambiar cada día de metodología y prácticamente de cada grupo. Y esos profesores que dicen: ¡ay, qué bien, que ya me he preparado la programación de este año y no la vuelvo a cambiar en los próximos 10 años! Eso ya va a ser como imposible, ¿no? en los tiempos que vienen. Después de analizar las dinámicas de poder, vamos a analizar el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo cuando estamos en un aula? Y entonces aquí me gustaría también que me dijeseis qué mueble habéis dibujado. Una mesa, otra mesa, una librería, típica librería con sus libros, tal. El otro día, dando una conferencia, me levanta la mano una persona y me dice: ¿vale el maestro como mueble? Y dije: pues desgraciadamente en muchos casos creo que sí. ¿Hay alguien que haya puesto un sofá, una planta, un almohadón? ¿No? O sea, cuando pensamos en nuestro aula, en el aula tradicional, pensamos en un sitio incomodísimo y en el que es prácticamente imposible estarse más de 8 horas sentado. Entonces, yo os invito ahora a que penséis en una reunión. Cuando estamos en una reunión, como por ejemplo esta que yo estoy aquí con mis hijas y otros amigos, ¿qué ocurre en una reunión? Normalmente hay mobiliario blando. Normalmente hay hora de entrada, pero no hay de salida. Normalmente hay comida, hay bebida, hay una situación súper distendida. Y es precisamente en ese contexto cuando el aprendizaje se da mucho mejor que si estamos en una clase tradicional. Por lo tanto, en este punto, lo que yo recomiendo siempre es pasar de la clase a la reunión. Intentar recuperar para el aula los contextos y las situaciones que se dan en una reunión cualquiera. Para ello, el primer cambio importantísimo en la educación del siglo XXI es el cambio de los espacios y el mobiliario. Podría hablar de varios ejemplos que afortunadamente se están llevando a cabo en el mundo, pero si hay uno que me gusta es el de Rosanne Bosch, que es una arquitecta danesa que está haciendo ahora mismo varios colegios por el mundo. Los espacios que diseña Rosanne son absolutamente maravillosos, son hermosos, son sitios en los que te apetece estar, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que son escuelas flexibles, en las que el mobiliario se adapta a la actividad que se va a hacer. Por lo tanto, pues de vez en cuando hay mesas y sillas, pero no están siempre las mesas y las sillas. Las mesas y las sillas están cuando se necesitan. Si no, están este tipo de espacios en los cuales ella diseñó, y esto es muy importante, con los niños y los padres de ese colegio, y los niños le decían que ellos no utilizan las mesas y las sillas. Si tenéis niños cerca, veréis que cogen un ordenador o un libro y se sientan en los lugares más peregrinos, ¿no? Y ahí es donde pasan horas y horas. Por lo tanto, diseñaron este tipo de espacios. O estos otros, los niños también pidieron que hubiera espacios de recogimiento donde pudieran estar viendo los ordenadores, pero también mirando un poco más allá en lo que ocurre en el resto del espacio, ¿no? Y bueno, en líneas generales podríamos hacer una conferencia entera sobre el trabajo de Rosanne, pero creo que es un muy buen ejemplo de cómo los espacios tienen que cambiar. No solamente se puede invertir dinero en la T4, en el Bershka, en los restaurantes de lujo, sino que también las escuelas tienen que ser bien diseñadas, tienen que ser bonitas y tienen que estar metodológicamente, ¿no?, muy bien estructuradas. Además de los espacios, creo que es fundamental
revisar los tiempos en la escuela. Me parece un drama la LOMCE, sobre todo porque lo que está haciendo es meter muchas más materias cuando tenemos poquísimo tiempo para enseñarlas en la escuela. Cuando justamente en el exterior, en Inglaterra, en otros lugares, lo que se está trabajando es con la Slow Education. La Slow Education lo que dice es pocos contenidos con mucho tiempo. Y resulta que lo que tenemos con la LOMCE es muchísimos contenidos con poquísimo tiempo, ¿no? Es como ir al revés de lo que está ocurriendo fuera. Entonces, el término Slow Education muy importante, que ahora no lo podemos desarrollar. Y otro elemento importantísimo relacionado con el cuerpo y lo que ocurre dentro de un aula es volver a la emoción. Sobre todo me interesa mucho el término neuroeducación. Seguramente que habéis oído hablar de él, porque el año pasado Francisco Mora escribió un maravilloso libro al respecto. Ahí, ahora lo veremos a Francisco, pero la base de la neuroeducación, lo que han descubierto los neurólogos que están investigando cómo se genera el aprendizaje de forma física en nuestro cerebro, es que la durabilidad de un recuerdo depende del contexto de emoción en el que ese recuerdo ha sido creado. Es decir, que no vamos a acordarnos de nada si no está vinculado a una emoción. Esto yo no es que me lo invente ni que me parezca muy bonito, no. Eso está ya científicamente comprobado. Y por eso la educación bulímica no funciona, porque aprendernos de memoria los datos no están vinculados con ninguna emoción. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que incorporemos la emoción en el aula, incorporemos los afectos, incorporemos la sorpresa, incorporemos lo inesperado. Porque, como dice Paco, solo se aprende lo que se ama. Y mientras todo el tema de los afectos no esté dentro del aula, otra vez el aprendizaje volverá a evaporarse. Punto número 4, pedagogía y simulacro. Ahí tenéis también una frase que seguramente habréis dicho un montón de veces, ¿no? No tengo tiempo para aprender porque tengo que estudiar. Lo que voy a estudiar me lo voy a engullir, luego me voy a olvidar, pero tengo que pasar a un examen. Entonces, la pregunta que os hice en este momento es ¿qué os apetecía más, ir a clase o ir al cine? Me gustaría también que levantéis la mano los que hayáis puesto ir a clase. Bueno, aquí ha sido peor que la pregunta anterior, ¿no? Como 2 personas. Entonces, la reflexión que me gustaría hacer con vosotros es ¿por qué nos gusta más ir al cine? Porque es una experiencia y es una experiencia que está vinculada con el placer, ¿no? Esto lo podemos linkar con lo que acabamos de ver. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer súper importantes en el siglo XXI es volver lo pedagógico experiencial. Esto ya lo dijo Dewey hace mucho tiempo, ¿no? Y grandes personas como María Montessori o el Reggio Emilia trabajan ya con el concepto de experiencia. Sobre todo, a mí este concepto de experiencia me hizo mucho que pensar cuando hace poco mi hija me dijo esta frase: mamá, ya no quiero aprender en el colegio, solamente quiero aprobar. Esto es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? de esta cosa tan terrible de que la escuela poco a poco vaya matando, ¿no? esta pasión por aprender. Entonces, ¿qué podemos hacer para convertir una clase en una experiencia? Entonces, punto número 1 es pasar de lo descriptivo a lo narrativo. Ahí tenéis a un personaje súper conocido por vuestros estudiantes y probablemente por vosotros mismos, que es Calamardo. Calamardo es un recurso narrativo y si lo utilizamos para explicar lo que son los cefalópodos, probablemente vamos a llegar mucho más rápido a nuestros estudiantes que si empezamos a explicar lo que es un cefalópodo de forma científica. Otra cosa súper importante es trabajar con lo inesperado, trabajar con el humor, trabajar con la sorpresa. Hace poco en Fundación Telefónica, que estamos haciendo una escuela de educación disruptiva a la que os invito a todos a vosotros a participar a partir de enero del 2015, invitamos a Joaquín Reyes, el gran cómico, y estuvimos hablando con él de pedagogía. Y una de las cosas que decía, que a mí me quedó grabada de lo que contaba Joaquín, es trabajar en el aula con el extrañamiento. El extrañamiento es esa sensación que tienes así como rara cuando ves una cosa por primera vez. Bueno, pues también la neurología demuestra que el extrañamiento es la antesala del aprendizaje. Cuando estás en esa situación aprendes mejor. Y por lo tanto, por eso es tan importante el humor y este tipo de cosas en el aula. También es muy importante
incorporar lo autobiográfico. Parece que las historias del día a día como que no importan, que hay que volver a lo académico, y lo académico es lo importante. Pues no. Aquí tenemos un ejemplo fantástico de Iván, de cuarto de la ESO, un chaval que hace un proyecto de fotografía para plástica que se llama Sitios en los que he hecho el amor. Y entonces él hace fotografías de los 8 sitios en los que ha hecho el amor en cuarto de la ESO, ¿vale? Aparte de ser un trabajo muy interesante desde el punto de vista plástico y de arte contemporáneo, ¿por qué lo pongo como ejemplo del autobiográfico? Porque precisamente si estás hablando con adolescentes, el tema de la educación afectivo-sexual es importantísima y es algo que no se trabaja nunca desde los propios deseos de los estudiantes, ¿no? Entonces esto es algo que ocurrió en un aula y que hizo que el aprendizaje se multiplicase por 1000 al incorporar lo autobiográfico. También es súper importante utilizar las imágenes en clase, porque vivimos en un mundo supervisual. Todos los que estáis aquí conocéis esta familia, ¿verdad? ¿Cómo se llama el padre, el cabeza de familia? ¿Cómo se llama? Homer. ¿Y cómo se llama la madre? ¿Y cómo se llama la hija mayor? ¿Y cómo se llama el dueño de la tienda del Badulaque? Apu. ¿Y a que os sabéis el nombre del director del colegio? Skinner, que eso tiene mucha gracia que se llame Skinner el director del colegio, ¿verdad? Bueno, pues probablemente conocéis mejor a la familia Simpson que a la familia que vive al lado vuestro, en el mismo rellano de vuestra casa. Y esto tiene que ver con que en el mundo en el que vivimos es absolutamente visual, ¿vale? Y en cambio, en la educación tradicional las imágenes se utilizan muy poco en clase y menos la cultura visual. Entonces, una de las cosas que tenemos que recuperar sí o sí es el tema de las imágenes. Y dentro de las imágenes hay un grupo de imágenes que a mí me interesan especialmente porque vengo del mundo del arte. Entonces tenemos todo el tema de la cultura visual, ¿no? Tenemos que meter en el aula todas estas imágenes que nos parecen que son como de segunda categoría, pero que realmente son las que están educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero aún más importante es incorporar el arte contemporáneo. Aquí tenéis a una de mis artistas favoritas que se llama Dina Goldstein. Tiene una serie impresionante que se llama Fallen Princess, Princesas Caídas, y como veis lo que hace en esta serie es recapacitar sobre la vida de las princesas Disney 10 años después de que se casen. Entonces, todos los que estamos aquí sabemos que 10 años después las cosas no son como el principio, ¿verdad? Pero las películas Disney se acaban justo cuando comienza el principio, por lo tanto no cuentan nunca lo que ocurre al final. Y aquí tenéis a la pobre Blancanieves con 4 niños, el príncipe viendo los caballos en televisión, el palacio sin recoger, ¿no? Y entonces la visión del arte contemporáneo es súper interesante para trabajar en el aula, porque es un grupo de imágenes que cuestan normalmente lo opuesto a lo que cuenta la cultura visual. Y es un elemento súper interesante para introducir en el aula. También para convertir la clase en una experiencia hay que trabajar por proyectos. Eso es una cosa que probablemente ya sabemos todos. Y hay un tipo de proyectos que a mí me interesan mucho, que son los proyectos que se llevan a cabo fuera del aula. Aquí os cuento muy brevemente este proyecto, Physics on the Go. Es un proyecto realizado por un profesor de física, César Pollatos, en el Parque de Atracciones de Madrid. En el Parque de Atracciones se lleva a sus estudiantes a medir las fuerzas físicas en todas las atracciones que pueden usar con sus aplicaciones en los teléfonos móviles, ¿vale? Y así es como se aprende, haciendo, no en clase, memorizando datos sobre cómo son esas fuerzas, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos un poco llegando al final. No podríamos hacer una revolución educativa completa sin revolucionar también la evaluación. Y en la evaluación, la frase importante, la frase clave es esta: de una educación basada en la evaluación a una educación basada en el aprendizaje, porque realmente todos tenemos que aceptar que tenemos un sistema en el que el centro no es el aprendizaje, sino la evaluación. Lo importante son las notas, los exámenes, los certificados, ir pasando de curso, aunque no aprendamos absolutamente nada. Entonces, cuando os he preguntado que pongáis un término que os surja de la palabra examen, ¿qué términos habéis puesto? Uf, ¿alguno más? Ganas de vomitar,
miedo, ¿cómo? Agobio, bueno, creo que con estos nos bastan, ¿vale? Entonces, aquí os presento a Clara, que es una amiga mía, la cual tiene un sueño recurrente y es que se muere y no puede llegar a un examen, ¿no? Y le agobia mucho más morirse y no llegar al examen que morirse en sí mismo, ¿no? Lo cual creo que es un concepto que representa bastante bien toda esta problemática que tenemos en torno a la evaluación. Entonces, esto es algo que hay que revisar desde ya, tenemos que cambiar la evaluación, tenemos que replanteárnosla de otras formas y yo, pues, digamos que recomiendo 3 cosas. La primera es descentrarla del centro del aprendizaje. Yo el año pasado, con mis estudiantes, trabajando con este tema, decidimos hacer entre todos un Evaluparty. Ya que un examen era tan horrible y lo pasábamos todos tan mal, lo transformamos en una fiesta. Mientras ocurría esa fiesta, veis que por la puerta se me ve a mí con otro estudiante, porque lo que hicimos era unas microentrevistas en las cuales un poco lo que hacíamos era negociar la nota. Una nota que había sido olvidada durante toda la asignatura, pero que al final teníamos que poner porque no nos quedaba otro remedio, y la negociábamos en esa entrevista. Pero de esta manera lo que hicimos fue descentrar las notas de la posición de centro, ¿no? La tuvimos que poner al final, todos nosotros la tenemos que poner, lo sabemos, pero no era la obsesión y el elemento clave de la asignatura. Otra de las cosas que creo que es importante es transformar la evaluación en investigación y, por ejemplo, utilizar las técnicas de investigación cualitativa más normales, la entrevista, el cuaderno de campo, los grupos de discusión, como elementos que podemos comparar con lo evaluativo, ¿no? Si yo llevo un cuaderno de bitácora y voy apuntando cómo mis estudiantes van aprendiendo, voy a tener muchos más datos que si les pongo un examen. Entonces, esta es una de las cosas en las que tendríamos que investigar. Y por último, me gusta mucho trabajar el concepto de evaluación creativa. Este concepto nace de la pregunta ¿por qué siempre tenemos que representar el aprendizaje con números? ¿No? Esta es nuestra experiencia científica, parece que para que algo sea tangible y sea importante tiene que estar representado con un número. ¿Por qué no podemos representarlo de otra forma? Entonces, esta idea me vino en el año 2011 con unos de mis estudiantes que inventaron un método de evaluación bastante exótico que consistía en 3 imágenes de Michael Jackson. Cuando Michael Jackson estaba ya totalmente blanco era la peor nota. Cuando estaba café con leche era una nota intermedia y cuando estaba con su color de piel natural era la mejor nota, ¿vale? Entonces, esta experiencia me hizo a mí pensar ¿por qué no podemos representar el aprendizaje con imágenes? Y ahora mismo es lo que les pido a mis estudiantes. Mis estudiantes tienen que representar lo que han aprendido en mi asignatura mediante un formato artístico, el que ellos quieran, y el último año lo hicieron mediante la instalación. Entonces, unos de ellos trajeron esta caja, que era el maletín del profesor, en el que habían metido todas aquellas cosas que consideraban importantes para aprender y que habían aprendido en la asignatura. El teléfono móvil representaba la tecnología, el CD representaba la remezcla. Esto que tenéis aquí en primer plano es una alfombra, por el concepto de habitar el aula. Tenían una hoja también porque hablaban de la naturaleza, la importancia de la naturaleza en el aprendizaje. Y con todo eso hicieron un kit que desde luego a mí me dijo mucho más cosas que si me hubieran puesto un número. Creo que es muy importante complejizar la evaluación. La evaluación al final se simplifica y se soluciona todo con números y es mucho más interesante utilizar otros procedimientos de representación más complejos. Bueno, ahora sí que ya vamos a entrar en la recta final, en el cierre, después de ver cómo estas 5 microrevoluciones que pueden daros como el primer paso para llevar a cabo la revolución general. Y entonces aquí la última pregunta es si hay alguien de aquí que no haya visto la nieve. Todos habéis visto la nieve, ¿no? Vale. Me gusta mucho decir esta frase. O sea, creo que tenemos mucha suerte porque como profesores y profesoras, estemos en infantil o en la universidad, estamos viviendo un momento histórico. Un momento en el que se están cambiando muchas cosas y que además quienes estamos ejecutando el cambio somos nosotros. O sea, vamos a tener el privilegio de hacer esa transición entre la educación, el paradigma anterior y el paradigma nuevo. Creo que ha quedado bastante claro que para mí el principal problema es la brecha metodológica
Y bueno, estos 5 apuntes que os he dado son como propuestas para llevar ese cambio metodológico a cabo. Aunque estemos en una feria que habla de tecnología, yo creo que la tecnología es importante, pero es un fin para la brecha metodológica. No debería de ser un fin en sí mismo, sino algo que apoye a todo ese cambio que tenemos que hacer en el aula de tiempos, de espacios, de afectos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de las microrevoluciones, hablo de ellas haciendo un símil con los copos de nieve, ¿no? Si todos vosotros habéis visto alguna vez nevar, pues cuando sale ese primer copo, pues ese copo no consigue nada, ¿no? Parece que es un copo que va cayendo ahí, pero no le damos mucha importancia. Luego ese copo se va complicando, ¿no? Cada vez va nevando más, cada vez hay más nubes, cada vez hay más copos. Y al final lo que ocurre es que muchos copos lo que consiguen es transformar el paisaje. Y esta es la metáfora que me gustaría que se quedase en vuestras cabezas de qué es lo que tenemos que hacer. Si cada uno de nosotros somos un copo, al final todos esos copos lograrán transformar el paisaje de la educación. Muchas gracias.